en el corazón del desierto egipcio, grabado en bloques de granito rosa que han permanecido en silencio durante más de 4000 años, se esconde una conexión que desafía todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. 7 marcas idénticas, separadas por un océano y milenios de historia, que podrían reescribir el mapa de los contactos entre mundos. El viento del desierto arrastra polvo dorado entre las columnas de Karnak, mientras el sol del atardecer tiñe de cobre los muros del templo más grande del antiguo Egipto. Aquí, donde los faraones adoraron durante 40 dinastías, cada piedra guarda secretos que van mucho más allá de los jeroglíficos que todos conocemos. Karnak no es solo un templo, es una ciudad sagrada construida a lo largo de 2000 años. Imagínate, cuando se colocó la primera piedra, las pirámides de Giza ya tenían 500 años de antigüedad. Cuando se terminó la última construcción, Alejandro Magno había conquistado Egipto y Roma controlaba el Mediterráneo. Un proyecto que atravesó imperios enteros. Pero no son los reliefs dorados ni las estatuas colosales lo que nos interesa hoy. Son unas marcas que nadie debería ver jamás. En los años 80 del siglo pasado, mientras el calor del mediodía convertía las canteras en hornos de piedra, un arqueólogo francés llamado Jean-Claude Golvin hacía un descubrimiento que cambiaría su comprensión del mundo antiguo. No buscaba tesoros ni tumbas reales. Estas marcas son como las firmas que dejan los albañiles modernos en las obras. Trazos simples, figuras geométricas, combinaciones de líneas que identificaban qué equipo había cortado cada bloque. No cuentan historias de dioses ni faraones, son pura funcionalidad. Este bloque lo cortamos nosotros. Golvin documentó 23 marcas diferentes. Triángulos combinados con líneas rectas, círculos atravesados por trazos, figuras que parecen letras de un alfabeto perdido. Las fotografió, las midió, las catalogó con la precisión de un relojero suizo. Publicó sus hallazgos, y como suele pasar con la arqueología técnica, pasaron casi desapercibidos. El granito rosa de Asuán es una de las piedras más duras que trabajaron los egipcios. Cortarlo requiere técnicas específicas, herramientas de cobre endurecido, conocimiento que se transmitía de maestro cantero a aprendiz durante generaciones. Cada marca representaba no solo una firma, sino todo un linaje de conocimiento técnico. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en las montañas de Oaxaca, México, otra arqueóloga hacía un descubrimiento paralelo que nadie relacionaría durante décadas. Linda Manzanilla trabajaba en Monte Albán, la antigua capital zapoteca que dominó los valles centrales de Oaxaca durante más de 1000 años. Como Karnak, Monte Albán es un complejo monumental que se construyó durante siglos. Plataformas ceremoniales, palacios, juegos de pelota, todo tallado en la piedra gris de las montañas mexicanas. Y como Golvin, Manzanilla encontró marcas de cantería. En los bloques que formaban las grandes plataformas, los constructores zapotecas también habían dejado sus firmas de trabajo. 19 marcas diferentes que documentó con el mismo rigor científico que había aplicado el francés en Egipto. Las publicó en 2003, 16 años después del trabajo de Golvin. 2 estudios, 2 continentes, 2 culturas separadas por un océano y por siglos de historia. Debería haber terminado ahí. Pero en las bibliotecas universitarias de Ciudad de México, un estudiante de doctorado revisaba ambos trabajos para su tesis. Era uno de esos proyectos académicos que nacen de la curiosidad pura. ¿Qué técnicas de construcción compartían las grandes civilizaciones antiguas? Revisó las fotografías de Golvin, revisó las de Manzanilla, y entonces vio algo que le heló la sangre. 7 marcas, exactamente iguales, no parecidas, idénticas, la misma geometría, las mismas proporciones, el mismo sistema de combinación entre figuras y trazos. Como si el mismo cantero hubiera trabajado en Karnak y en Monte Albán. El estudiante verificó las medidas una y otra vez, superpuso las imágenes digitalmente, consultó con expertos en geometría antigua. No había error posible. 7 de las 23 marcas de Karnak eran exactamente iguales a 7 de las 19 marcas de Monte Albán. Presentó su tesis.
fue rechazada por falta de metodología comparativa adecuada, porque lo que había encontrado desafiaba todo el modelo académico sobre los contactos entre civilizaciones antiguas. Según la arqueología oficial, egipcios y zapotecas nunca tuvieron contacto. No existe evidencia de navegación transatlántica en esas épocas. No hay rastros de productos egipcios en América, ni de productos americanos en Egipto. Pero las marcas estaban ahí, documentadas, fotografiadas, medidas. Y aquí entra algo fundamental que debemos entender. Las marcas de cantería son probablemente la evidencia más difícil de atribuir a casualidad en toda la arqueología. No son símbolos religiosos que podrían surgir independientemente por representar conceptos universales como el sol o la luna. No son formas decorativas que podrían aparecer en cualquier cultura por simple estética. Son firmas de trabajo interno, códigos que solo conocían los equipos de canteros. No hay razón para que dos culturas sin contacto desarrollen sistemas idénticos de marcado de bloques. Es como encontrar el mismo código de barras en productos fabricados en fábricas que supuestamente nunca tuvieron relación comercial. El silencio de los templos antiguos parece guardar secretos que van mucho más allá de lo que aparece en los libros de historia. Cada bloque de piedra, cada marca olvidada, cada trazo dejado por manos que vivieron hace milenios, nos susurra que el mundo antiguo era mucho más conectado de lo que creemos. En las canteras de Karnak, donde el granito rosa refleja los últimos rayos del sol del desierto, esas marcas siguen ahí, esperando, como si supieran que algún día alguien entendería su verdadero significado. Pero esta historia tiene ramificaciones que se extienden mucho más allá de esas 7 marcas coincidentes. Porque cuando el escándalo académico se calmó, otros investigadores comenzaron a hurgar en archivos olvidados de expediciones egipcias, y lo que encontraron cambió por completo la perspectiva del misterio. En 1926, Howard Carter ya había descubierto la tumba de Tutankamón, pero los trabajos de catalogación continuaban. Era un proceso titanesco. Cada objeto requería fotografías desde múltiples ángulos, mediciones precisas, análisis de materiales. Entre los escribas que documentaban los hallazgos, había un joven egiptólogo llamado Alan Gardiner, especialista en textos jeroglíficos. Gardiner trabajaba en una cámara lateral de la tumba cuando notó algo extraño en los soportes de madera de un cofre ceremonial. Marcas de carpintero, pequeños trazos geométricos grabados en la madera, casi imperceptibles bajo las capas de oro y lapislázuli. No eran jeroglíficos, eran firmas de artesano. Los documentó como curiosidad académica. 5 marcas diferentes en forma de triángulos, círculos y líneas entrecruzadas. Las incluyó en un apéndice menor de su informe, una nota a pie de página que pasaría décadas enterrada en los archivos del Museo Británico. Hasta que alguien las comparó con las marcas de Karnak. 3 de las 5 marcas de la tumba de Tutankamón coincidían exactamente con marcas encontradas en los templos de Karnak. Pero aquí viene lo verdaderamente desconcertante. Tutankamón murió en el año 1323 a.C. Las últimas construcciones de Karnak, donde aparecen esas marcas, son del período ptolemaico, casi 1000 años después. El mismo sistema de marcado de artesanos había persistido durante 10 siglos. 10 siglos de invasiones, cambios dinásticos, conquistas extranjeras, y los canteros seguían usando las mismas firmas geométricas que sus antecesores habían desarrollado en tiempos de los faraones del Imperio Nuevo. Esto nos lleva a una revelación fundamental sobre cómo funcionaban los gremios de artesanos en el antiguo Egipto. No eran simplemente trabajadores que construían monumentos, eran custodios de tradiciones técnicas que se transmitían de generación en generación con una fidelidad casi religiosa. Cada marca no era solo una firma personal, sino un símbolo que conectaba al artesano con un linaje profesional que se remontaba siglos atrás. Los egipcios tenían un concepto sagrado del trabajo manual que Occidente ha perdido casi por completo. Para ellos, tallar piedra, trabajar madera o forjar metales no eran actividades puramente utilitarias, eran actos de participación en el orden cósmico, en el Ma'at.
ese equilibrio universal que mantenía la armonía entre los dioses, la naturaleza y los hombres. Cuando un cantero grababa su marca en un bloque de granito rosa de Asuán, no estaba simplemente identificando su trabajo, estaba declarando su participación en la construcción de la eternidad. Porque eso eran los templos egipcios, máquinas de eternidad. Estructuras diseñadas para resistir el tiempo, para ser habitadas por los dioses durante milenios infinitos. Y aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado. En 2011, durante las excavaciones en Saqqara, dirigidas por el equipo franco-egipcio del Instituto Francés de Arqueología Oriental, apareció algo que nadie esperaba encontrar. En una mastaba de la Quinta Dinastía, construida alrededor del año 2400 a.C., los arqueólogos descubrieron una cámara sellada que había permanecido intacta durante más de 4000 años. No contenía tesoros. No había sarcófagos dorados ni ajuares funerarios espectaculares. Era una cámara de trabajo, un taller de canteros preservado en el tiempo, como si sus ocupantes hubieran salido a almorzar y nunca hubieran regresado. Las paredes estaban cubiertas de marcas de entrenamiento, centenares de símbolos grabados en la piedra caliza, repetidos una y otra vez como si fueran ejercicios caligráficos. Y en el centro de la cámara, sobre una mesa de granito negro, había algo extraordinario, una colección de plantillas de cobre, plantillas para grabar las marcas de cantería, moldes metálicos con las formas geométricas exactas que los artesanos debían reproducir en sus bloques de piedra, como si los antiguos egipcios hubieran desarrollado un sistema de estandarización industrial 4000 años antes de la Revolución Industrial. 32 plantillas diferentes, triángulos, círculos, combinaciones de líneas rectas y curvas, formas que parecían letras de un alfabeto desconocido, y junto a ellas, grabado en la pared con la precisión de un manual de instrucciones, un catálogo visual que mostraba qué marca correspondía a qué especialidad artesanal. Los canteros de granito tenían sus símbolos específicos, los talladores de caliza, otros diferentes, los especialistas en basalto, los que trabajaban la cuarcita, los que se dedicaban exclusivamente a la piedra arenisca del desierto oriental. Todos tenían códigos visuales únicos que los identificaban dentro de la jerarquía profesional. Pero lo más fascinante de todo era que varias de esas plantillas coincidían exactamente con las marcas encontradas en Karnak, en la tumba de Tutankamón, y sí, también con algunas de las marcas documentadas en Monte Albán. La precisión era milimétrica, como si hubieran sido fabricadas con instrumentos de medición modernos. Los ángulos de los triángulos, el diámetro de los círculos, la separación entre líneas paralelas, todo calculado con una exactitud que desafía la idea que tenemos sobre las capacidades técnicas del mundo antiguo. Los egipcios no solo dominaban la geometría teórica, la aplicaban con una precisión práctica que convierte cada marca de cantería en una pequeña obra maestra de ingeniería. Cada símbolo era un certificado de calidad que garantizaba que el bloque había sido cortado según los estándares más exigentes del gremio. Y aquí llegamos al corazón del misterio que conecta a Egipto con las culturas del otro lado del mundo. Porque esas plantillas de cobre no eran únicas. En los registros de excavación que se conservan en El Cairo, hay referencias a hallazgos similares en al menos 6 yacimientos diferentes a lo largo del Valle del Nilo, siempre en contextos relacionados con grandes proyectos constructivos, siempre asociadas a los períodos de máximo esplendor arquitectónico del antiguo Egipto, lo que sugiere que existía una red de conocimiento técnico mucho más sofisticada y extendida de lo que habíamos imaginado. Un sistema de transmisión de saberes que operaba a escala continental, que conectaba no solo diferentes regiones de Egipto, sino posiblemente diferentes regiones del mundo conocido en aquella época. Los antiguos egipcios no vivían en el aislamiento que a menudo les atribuimos. Sus barcos navegaban por el Mediterráneo oriental, comerciaban con Punt, en la actual Somalia, mantenían contactos diplomáticos con Mesopotamia, Anatolia, e incluso con las culturas del Valle del Indo. Sus horizontes geográficos eran mucho más amplios de lo que suelen reflejar los libros de historia, y si podían transmitir técnicas de momificación, secretos de metalurgia, conocimientos astronómicos o fórmulas para fabricar vidrio,
¿por qué no podrían haber compartido también los códigos técnicos que usaban sus artesanos más especializados? En el silencio eterno de las tumbas del Valle de los Reyes, donde el aire inmóvil conserva todavía el aroma de los ungüentos sagrados, cada jeroglífico nos recuerda que los antiguos egipcios concebían el tiempo de manera completamente diferente a nosotros. Para ellos, el pasado, el presente y el futuro coexistían en una dimensión sagrada donde los muertos seguían activos, donde los dioses intervenían en los asuntos cotidianos, donde cada acto humano tenía repercusiones cósmicas. Tal vez esas marcas de cantería sean algo más que simples firmas profesionales. Tal vez sean fragmentos de un lenguaje universal que conectaba a los constructores de monumentos eternos con una sabiduría que trascendía las fronteras geográficas y culturales. Un código secreto que viajó por rutas comerciales perdidas, que se transmitió en encuentros diplomáticos olvidados, que sobrevivió en la memoria de artesanos cuyo único deseo era participar en la construcción de algo más grande que ellos mismos. La eternidad que buscaban los faraones no era solo personal, era colectiva, era la supervivencia del conocimiento, de la técnica, de la belleza, de todo lo que hace que una civilización trascienda su tiempo y su lugar para convertirse en patrimonio de la humanidad entera. En las primeras horas del amanecer sobre Abu Simbel, cuando los rayos solares atraviesan la entrada del templo para iluminar el rostro de Ramsés II en el Sancta Sanctorum, algo extraordinario sucede con la acústica del lugar. El eco rebota contra las paredes de granito, con una precisión que permite escuchar el más mínimo susurro desde la entrada hasta el fondo del templo. Los antiguos ingenieros egipcios no construían por casualidad. Esta perfección acústica esconde un secreto que conecta directamente con las marcas de cantería que hemos estado siguiendo. Porque en 2015, durante las obras de restauración de Abu Simbel, los técnicos descubrieron algo que cambió por completo nuestra comprensión de cómo trabajaban los equipos de construcción en el antiguo Egipto. En las cámaras más profundas del templo, aquellas que jamás fueron diseñadas para recibir visitantes, encontraron lo que los arqueólogos denominaron mapas de construcción, grabados directamente en la piedra madre de la montaña, con trazos tan finos que apenas se distinguían bajo las capas de polvo acumulado durante milenios. No eran planos arquitectónicos como los que conocemos hoy. Eran algo mucho más sofisticado. Diagramas tridimensionales que mostraban cada fase de la construcción, cada bloque de piedra en su posición exacta, cada cámara con sus dimensiones precisas, y junto a cada elemento, grabadas con esa precisión milimétrica que ya conocemos, aparecían las marcas de cantería correspondientes al equipo responsable de esa sección específica. Era como un sistema de control de calidad que permitía rastrear cualquier problema constructivo hasta su origen. Si una pared presentaba fisuras, si una cámara tenía problemas de ventilación, si los ángulos no encajaban perfectamente, bastaba consultar estos mapas para identificar exactamente qué equipo de artesanos había trabajado en esa zona. Los constructores de Abu Simbel habían desarrollado un sistema de trazabilidad que las empresas modernas tardarían milenios en redescubrir. Pero lo más fascinante de estos mapas no era su precisión técnica, era que incluían elementos que no deberían estar ahí. Secciones del templo que nunca se construyeron, cámaras que no existen en la realidad física de Abu Simbel, como si los planos hubieran sido copiados de otro proyecto, de otro templo, de otro lugar. Y efectivamente, cuando los investigadores compararon estos diagramas con los planos de otros monumentos egipcios, encontraron correspondencias sorprendentes. Elementos de Abu Simbel que coincidían con secciones de templos en Edfu, cámaras de Edfu que replicaban exactamente espacios de Dendera, corredores de Dendera que seguían los mismos patrones que pasillos de templos en Esna, como si existiera un lenguaje arquitectónico común, un código de construcción que se aplicaba sistemáticamente a lo largo de todo el Valle del Nilo. Un sistema que garantizaba que cada templo, independientemente de cuándo y dónde se construyera, participara de la misma geometría sagrada, de la misma perfección cósmica. Los egipcios llamaban a esto Nebet. La palabra se traduce habitualmente como oro, pero en contextos arquitectónicos significa mucho más.
Nebet era la cualidad que convertía una construcción humana en morada digna de los dioses. La perfección que transformaba piedra bruta en espacio sagrado. Y esa perfección requería algo más que habilidad técnica. Requería conocimiento iniciático. En la biblioteca del templo de Edfu se conservan textos ptolemaicos que describen los rituales que debía realizar un maestro cantero antes de comenzar cualquier trabajo en piedra sagrada. No podía simplemente tomar sus herramientas y ponerse a tallar. Tenía que purificarse durante 7 días. Tenía que recitar fórmulas específicas que conectaran su trabajo con las fuerzas cósmicas. Tenía que grabar su marca de cantería no solo como firma profesional, sino como declaración de compromiso espiritual. Cada trazo de cincel era una oración. Cada bloque tallado, una ofrenda a la eternidad. Esta dimensión espiritual del trabajo artesanal explica algo fundamental sobre la persistencia de las marcas de cantería a lo largo de los siglos. No se transmitían simplemente como técnicas profesionales. Se heredaban como secretos sagrados, padres iniciados que las enseñaban a hijos elegidos. Maestros que seleccionaban cuidadosamente a qué discípulos revelar los códigos más profundos. Los gremios de canteros egipcios funcionaban como cofradías místicas. Sus miembros no eran solo trabajadores especializados. Eran guardianes de conocimientos que conectaban el mundo material con dimensiones superiores de la realidad. Y aquí es donde la historia toma una dimensión completamente nueva. En 1938, el egiptólogo británico Flinders Petrie realizó excavaciones en el yacimiento de Tanis, en el delta del Nilo. Tanis había sido capital durante la dinastía 21, uno de los períodos más complejos de la historia egipcia, una época de transición donde las tradiciones del Imperio Nuevo se mezclaban con influencias extranjeras que llegaban del Mediterráneo oriental. Petrie trabajaba en los restos de lo que había sido el barrio de artesanos de la ciudad cuando descubrió algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Una edificación circular de apenas 10 metros de diámetro, construida con bloques de granito rosa que claramente procedían de las canteras de Asuán a más de 800 kilómetros de distancia. El edificio no tenía puertas, no tenía ventanas, solo una abertura en el techo que permitía la entrada de luz cenital. En el interior, dispuestas en círculo perfecto, había 12 piedras talladas con formas que parecían asientos. Y en el centro, una losa circular de basalto negro grabada con marcas que Petrie inicialmente catalogó como signos jeroglíficos de función desconocida. No eran jeroglíficos. Eran marcas de cantería, 43 símbolos diferentes grabados con una precisión que convertía la losa en una especie de archivo de piedra. Un catálogo completo de todas las marcas utilizadas por los gremios de canteros de Tanis. Cada símbolo acompañado de pequeños jeroglíficos que indicaban el nombre del maestro artesano correspondiente. Su especialidad, el número de aprendices bajo su tutela. Era una escuela, un lugar de iniciación donde los conocimientos más sagrados de la cantería se transmitían de generación en generación. Y junto a las marcas que ya conocían de otros yacimientos egipcios, Petrie documentó símbolos que no habían aparecido en ningún otro lugar del Valle del Nilo. Formas geométricas complejas que parecían combinar tradiciones egipcias con elementos extranjeros, como si canteros de otras culturas hubieran participado en las enseñanzas de esta escuela. 3 de esos símbolos extranjeros coincidían exactamente con marcas encontradas en yacimientos fenicios del actual Líbano. Otros 2 aparecían en construcciones nubias del sur de Egipto. Y uno, el más complejo de todos, replicaba una marca documentada en ruinas minoicas de Creta. Los maestros canteros de Tanis no enseñaban solo técnicas egipcias. Habían desarrollado un sistema de intercambio de conocimientos que abarcaba todo el Mediterráneo oriental. Recibían aprendices de diferentes culturas, incorporaban técnicas extranjeras, exportaban sus propios secretos a tierras lejanas. El edificio circular de Tanis era mucho más que una escuela local. Era un centro internacional de formación artesanal. Esta revelación reescribía por completo el mapa de conexiones culturales del mundo antiguo.
Los egipcios no solo comerciaban con pueblos lejanos, también intercambiaban conocimientos técnicos, secretos profesionales, tradiciones iniciáticas que trascendían las fronteras políticas y culturales. Y si podían enseñar sus técnicas de cantería a artesanos procedentes de Creta, de Fenicia, de Nubia, nada impedía que esas mismas tradiciones hubieran viajado por rutas comerciales aún más extensas, rutas que conectaran el Mediterráneo con el Océano Atlántico. El Atlántico, con culturas que sabían navegar hasta costas americanas, en las noches sin luna, sobre el desierto egipcio, cuando el silencio se vuelve tan profundo que puedes escuchar el eco de tu propia respiración rebotando contra las piedras milenarias, es fácil sentir la presencia de todos aquellos artesanos que grabaron sus marcas en la eternidad. Sus nombres se han perdido, sus rostros son polvo, pero sus símbolos permanecen. Testigos silenciosos de una red de conocimiento que conectaba mundos que creíamos separados. Cada marca de cantería es una semilla de sabiduría plantada en piedra. Una promesa de que el conocimiento auténtico siempre encuentra manera de transmitirse, de sobrevivir, de conectar culturas y épocas que parecen no tener nada en común. Los maestros egipcios sabían que construían para la eternidad, no solo templos que resistieran el tiempo, también tradiciones que trascendieran las fronteras de lo posible. En el fondo, tal vez eso sea lo más valioso que nos enseñan esas marcas idénticas separadas por un océano, que el conocimiento auténtico no reconoce límites, que la sabiduría verdadera siempre encuentra caminos para florecer donde menos lo esperamos.